Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Muchos os estaréis preguntando por qué he puesto ese título a este vídeo. Vamos a ver por qué. Antes de nada tenemos que tener claros un par de conceptos. Concepto 1, fingerstyle. Con esa manía que tenemos de ponerle nombre a todo, fingerstyle es cuando la mano rítmica, sea a la derecha o sea a la izquierda, está tocando siempre con los dedos. Estamos explicando este término porque hay gente que al fingerstyle lo llama fingerpicking. Y lo cierto es que tiene que ver, pero no es lo mismo. Segundo concepto a tener en cuenta, hybrid picking. Esto es una técnica híbrida, como su propio nombre indica, en la que combinamos la púa y los dedos, que no tiene nada que ver con el finger picking. Entonces, ¿qué es lo que es el finger picking? Si buscamos en internet qué significa finger picking, nos dice: el finger picking es una técnica desarrollada por los músicos estadounidenses, más concretamente del sur de Estados Unidos, allá por la década de los años 20, especializados en blues y folk, y cuya técnica se basa en el movimiento simultáneo de pulgar y dedos. Lo que viene a decir es que el pulgar realizaría las líneas de bajo, nunca se rasgarían las cuerdas enteras, nunca daríamos a las cuerdas enteras, y los demás dedos, el índice y el medio e incluso el anular, harían opciones rítmicas de melodía, acompañamiento. Y ahí es donde quería llegar yo. ¿Y por qué, diréis algunos? Porque realmente eso es lo que estamos haciendo continuamente con los arpegios. También alguno dirá: ya, pero es que los arpegios pueden haber sido un desarrollo de esa técnica. Y entonces yo les contestaría: vale, pues en el siglo XVI, mucho antes del 1920, hay una obra muy famosa que se llama Romance Anónimo, en la que el pulgar lleva una línea de bajo, el índice y el medio harían las funciones de acompañamiento y el anular haría las funciones de melodía. Pero aparte de esa canción, la inmensa mayoría de la música clásica adaptada para guitarra, toda aquella que no sea una sola melodía, va a tener una línea de bajo, una línea melódica y en muchos casos un acompañamiento. Con esto lo que no estoy pretendiendo es quitarle ni mérito ni importancia a lo que hicieron los músicos del sur de los Estados Unidos en los años 20. Porque si a alguien le gusta ese estilo de música y sobre todo de aquella zona, es a mí. Pero lo que no puedo compartir es que sea una invención o un desarrollo de los músicos americanos. Es cierto que en aquella época saltaban chispas en todos los campos, la gente quería tocar mejor, quería sonar mejor, quería tocar distinto, quería sonar más rápido, y hacer que una guitarra sonara de manera solista, como podía hacer un piano, pues fue, entre comillas, una innovación, pero todos los músicos clásicos ya lo llevaban haciendo tiempo atrás. Pero bueno, lo importante del vídeo de hoy es que entendamos lo que es fingerstyle, tocar con los dedos, lo que es el hybrid picking, que es tocar con los dedos y la púa, y lo que es el finger picking, que no es más que un desarrollo, subir un escalón del fingerstyle. Así que próximamente, para que podamos entender y dominar estos estilos, por lo menos dos de ellos, ya que yo entiendo que el finger picking y el fingerstyle están muy relacionados, vamos a subir unos cuantos vídeos con ejercicios de una manera progresiva y paulatina para que no nos resulte difícil dominar las dos técnicas. Así que ya sabes, si quieres que te llegue una notificación de estos vídeos, que serán por lo menos 4, primero tienes que estar suscrito al canal. Segundo, tienes que tener activada la campanilla entre paréntesis para que te avise cada vez que subamos un vídeo. Si no está entre paréntesis, hay veces que te avisa y hay veces que no. Tercero, si quieres recibir la tablatura y el vídeo de la melodía antes de que lo subamos a YouTube, tienes que pulsar en la pestañita unirse y así te conviertes en miembro VIP del canal y tendrás una serie de ventajas como esta. Ahora, tal y como está YouTube, es complicado que podamos tocar una canción entera, la tenemos que fraccionar y en muchos casos comernos pequeños cachitos porque si no nos sancionan. Sin embargo, a los miembros del canal se lo podré enviar por privado porque eso no nos afectaría para nada. Que no quieres, no puedes, no te apetece, no pasa nada. Yo sigo subiendo las tablaturas a la web de descarga. Os voy a explicar en el vídeo los puntos de máxima dificultad para que no tengáis ningún problema en tocar la canción. Y seguiré contestando todas las preguntas que más o menos me dé tiempo, porque ahora sois cada vez más y sois muchísimos los que hacéis comentarios, y trataré de resolver todas vuestras dudas. Una buena manera de apoyar al canal con este vídeo y con todos los demás es dar al pulgar para arriba, poner un comentario positivo, compartir el vídeo para que llegue a todos los lugares del mundo, y lo que es bueno para ti es no dejar de ser feliz, porque eso sí, es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo, no os perdáis los siguientes.